Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Para mí, como siempre, es motivo de alegría el poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos caminando en este peregrinar cuaresmal y hemos llegado al tercer domingo del tiempo de la cuaresma. La liturgia, poco a poco, nos va a ir haciendo comprender a qué nos llama el Señor en este tiempo. Es tiempo de conversión, como hemos dicho. Es tiempo de cambio. Pero ¿por qué nos llama el Señor a convertirnos? Porque nos ama, porque quiere que estemos con Él. Hoy el Evangelio nos presenta el famoso texto de Jesús y la Samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Y va a ser curioso porque hemos escuchado en la primera lectura un texto particular también, tomado del libro del Éxodo, capítulo 17, la famosa fuente de Meribá. El diálogo de Jesús con la samaritana se da en torno al llamado Pozo de Jacob, donde Jesús y la samaritana hablan sobre el agua de vida. Y en la primera lectura escuchamos que el pueblo se queja, murmura ante Moisés porque tienen sed, porque según ellos Dios los sacó de Egipto para hacerlos morir de sed en el desierto, y murmuran contra Dios. Por eso incluso aquel lugar se llamará Meribá, Masá, que significan tentación, querella, queja contra Dios. Es el lugar donde el pueblo se vio tentado por la sed y quiso tentar a Dios, y donde el pueblo se quejó contra el Señor, nuestro Dios. Precisamente, queridos hermanos, voy a traer a colación estos textos para entender lo que la liturgia de la palabra quiere decirnos. Estamos diciendo que Dios nos invita a la conversión para que estemos con Él. El diálogo con la samaritana es particular en el Evangelio de Juan, porque no solo es el hecho de que Jesús dialoga con una mujer de Samaria, sino que este texto, esta lectura trasciende. La mujer de Samaria va a representar al pueblo samaritano, que al final había sido un pueblo conformado por extranjeros, mezclados con los judíos, y que ahora eran un pueblo odiado por los judíos puros, entre comillas, quienes miraban a estos como perros, pero que Dios también tenía una promesa para ellos, la promesa de que este pueblo se convertiría, como lo dijo a través del profeta Oseas. Al final de cuentas, este diálogo es un camino de conversión en el que Jesús ofrece al pueblo de Samaria la oportunidad de conocerle y de amarle, como Él ha amado. Jesús se acerca a esta mujer y le pide: dame agua de beber, dame agua de beber. Y la mujer se extraña porque los judíos no hablan con los samaritanos, se tratan mal. Y sin embargo, Jesús a esta mujer le hace ver: mira, si tú supieras quién es el que te está pidiendo dame agua de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y aquella mujer extrañada le dice: pero si ni siquiera tienes con qué sacar el agua, ¿cómo me vas a dar agua a mí? Todavía no entendía lo que Jesús le estaba explicando. Y Jesús poquito a poco le va mostrando que Él no habla de un agua física, sino que Él habla del Espíritu que da vida. Será más adelante, hasta Juan capítulo 7, donde Jesús va a decir que el que tenga sed venga y beba, que Él hará brotar del interior de la persona un agua viva. Y dice el texto que se refería al Espíritu. Hasta ahí, hasta el Evangelio de Juan capítulo 7, tendremos claridad sobre las palabras que Jesús va a pronunciar aquí con la samaritana. Pero lo interesante de este diálogo es que nos va a mostrar
cómo Jesús se acerca a un pueblo que era despreciado por Israel para ofrecerles también la salvación del Señor, que es universal. A un pueblo pecador, idólatra, que le había dado la espalda al Señor. Por eso va a ser particular este momento del diálogo, donde la mujer de Samaria, escuchando a Jesús hablar y descubriendo en él el profeta de Dios, va a escuchar aquellas palabras: ve y trae a tu marido. Pero es cierto, aquí le va a decir Jesús algo: es cierto, has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y aquella mujer se asombra. Esto lo hace el texto para hacer referencia precisamente al segundo libro de los Reyes, en el cual se nos habla sobre la constitución, el origen de los samaritanos, en el capítulo 18, versículo 24 en adelante. Y ahí se nos va a decir que el rey de Asiria constituyó a ese pueblo con gente venida de 5 regiones diferentes: Babilonia, Cutá, Abá, Hamá y Sefarbaín. Cada uno de ellos tenía a sus dioses, 5 dioses diferentes a los que adorar. Y ahora que ya estaban viviendo en Canaán, los samaritanos conocieron a Baal, al dios de los cananeos. Y ese era el actual dios al que adoraban. Y por eso Jesús le responde: incluso el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y se oye raro todo este diálogo, y es que lo tenemos que entender en el contexto del profeta Oseas, donde este libro del profeta Oseas nos muestra a Israel como la esposa de Yahvé, que es una esposa prostituta, porque se ha revolcado con los distintos dioses que ha conocido, porque ha fallado al pacto de Dios, porque le ha dado la espalda a Dios en innumerables ocasiones. Israel es presentado como la gran ramera en el libro de Oseas, y es esta incluso la ramera de la que nos va a hablar con este término el libro del Apocalipsis. Así que nada que ver la ramera con la iglesia, sino con el pueblo de Israel, porque se ha comportado Israel como una prostituta, dice el Señor en el libro del profeta Oseas. Y habla de una reconciliación que Dios va a hacer con su esposa por medio de una conversión que brota del amor, del encuentro amoroso en el desierto. Y todo esto nos hace sentido con el libro de el Éxodo que hemos escuchado en la primera lectura, donde precisamente el pueblo que se queja contra Dios, que le da la espalda a Dios, el pueblo de Israel que murmura contra él, va a ver un signo del amor de Dios, un Dios que cuida del pueblo y que no lo deja morir. El pueblo necesita el vital líquido. Y Dios realiza por medio de su siervo Moisés este gran milagro, que al tocar el bastón de Moisés, la roca, brota agua para calmar la sed del pueblo. ¿Se imaginan ustedes en un terreno árido, desértico, con aquel sol de las regiones donde habita el pueblo de Israel? Qué terrible era no tener agua. Y Dios calma la sed del pueblo. Capítulo 17 del Éxodo. Un capítulo posterior a cuando Dios los tuvo que alimentar con el maná y las codornices, porque también murmuraron y se quejaron por el hambre. Dios les dio de comer, Dios les dio de beber. 2 signos grandes, la comida y la bebida, que serán más adelante los signos que anunciarán los verdaderos signos de la alianza del Señor. El pan representará el maná, y que al final será el verdadero maná del cielo, el cuerpo de Cristo. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Y la bebida, que será el vino, vino que será su sangre. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y que serán luego el alimento del nuevo pueblo de Israel, la iglesia, que el Señor nuestro Dios nos dará. Pues el pueblo experimenta un momento de amor de Dios en el desierto, cuando el Señor realiza este milagro. Milagro que también va a ser narrado en el libro de los Números, en el capítulo 20, donde se hace ver que Moisés, en la tradición judía, dice, dudó y tuvo que golpear 2 veces la roca para que brotara agua, y por eso Dios lo castigará y no lo dejará entrar en la tierra prometida, porque dudó del Señor, incluso él. Pues bien,
Hoy el Evangelio nos presenta este texto, donde Jesús viene a nosotros y nos habla de una conversión que debe brotar del amor, de darnos cuenta de que Dios nos ama, una conversión no motivada por el miedo al castigo, sino por el amor que me llama a entregarme totalmente a Dios. Dejar a un lado la idolatría que puedo estar viviendo. La idolatría, dice el apóstol Pablo, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi corazón. Puedo estar idolatrando el trabajo, el dinero, la familia, algún vicio que tengo. Dios me llama como a la samaritana a renunciar a esos falsos maridos, a esos esposos del alma que la encarcelan y la pierden, y venir al verdadero esposo del pueblo santo de Dios, al esposo que murió por su iglesia, para presentarla ante él pura y con la que se desposará en la boda del Cordero, como narra el Apocalipsis. Me llama a volver a él por el amor, para darme un agua de vida, no un agua que se toma y se vuelve a tener sed, sino el agua de su espíritu, de su vida misma, que hace que yo tenga verdadera vida en mí, para vivir desde el amor, con el amor y para el amor, que al final de cuentas es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo. A eso es lo que me invita el Señor en este tercer domingo de Cuaresma, a que mi caminar hacia la conversión sea un camino de conversión marcado por el amor, no por el miedo, no por el castigo, sino por el deseo de un corazón que quiera amar en igual correspondencia a aquel que nos ha amado primero. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios sobre nosotros y nuestras familias. Que Dios, nuestro Padre rico en misericordia, que en su Hijo amado Jesucristo nos da la fuente del agua viva, derrame por medio de su Santo Espíritu su gracia y bendición sobre nosotros y nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana, será hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga a todos.